Buenos días, tardes o noches. Te doy la más cordial bienvenida a una emisión más del Camino de las Ánimas. En esta ocasión traemos para ti Bebe mi sangre, del escritor norteamericano Richard Matheson. Este relato también es traducido al español como Hijo de Sangre o Bebe mi roja sangre, publicado originalmente en la edición de abril de 1951 de la revista Imagination y luego reeditado en la antología de 1957 Las playas del espacio. Bebe mi sangre es uno de los grandes cuentos de Richard Matheson. Relata la historia de un muchacho llamado Jules, cuyo único deseo de la vida, o más bien su obsesión, es convertirse en vampiro. Su fascinación por los vampiros, pero también una tenacidad escalofriante, llegan al extremo de hacerlo memorizar por completo Drácula de Bram Stoker. Jules claramente es un muchacho antisocial, desequilibrado. En última instancia, siente que ni siquiera puede convertirse en el monstruo que aspira a ser. Tal vez el único rasgo de su ser que no está completamente desconectado de la realidad. Richard utiliza aquí la narrativa del asesino en serie para describir a su protagonista, cuyo único deseo es convertirse en algo más que humano. Las figuras del vampiro y del asesino serial en este contexto se representan como individuos solitarios que escapan de la normalidad de la sociedad manteniéndose separados de ella. Podemos pensar que las perversiones y crueldades del protagonista son la expresión de alguien incomprendido, incluso perseguido. Pero lo cierto es que Jules, aunque obsesionado con Drácula, se asemeja mucho más a Renfield, es decir, a alguien cuyas desviaciones existen mucho antes de ser mordido por aquel murciélago. El vampirismo, en todo caso, es el único camino que Jules elige para poner de manifiesto sus oscuros impulsos. Antes de comenzar la historia, te agradecería te suscribieras al canal y de paso nos dejaras un pulgar arriba. Así nos ayudas a mejorar tanto las narraciones como la calidad del contenido que traemos para ti. Ahora sí, vamos con la historia. Cuando los vecinos de la manzana se enteraron de la composición que había escrito Jules, decidieron definitivamente que el muchacho estaba loco. Hacía tiempo que lo sospechaban. Su mirada inexpresiva hacía estremecer a la gente, y ese modo de hablar, áspero y gutural, no parecía normal en el cuerpo tan frágil. Cuando los vecinos de la manzana se enteraron de la composición que había escrito Jules, decidieron definitivamente que el muchacho estaba loco. Hacía un tiempo que ya lo sospechaban. Su mirada inexpresiva hacía estremecer a la gente, y ese modo de hablar, áspero, gutural, no parecía normal en el cuerpo tan frágil. La palidez de su piel asustaba más de una criatura, parecía colgar suelta sobre la carne. Jules odiaba la luz del sol, y sus ideas resultaban un poco fuera de lugar para la gente que vivía en la misma manzana. Jules quería ser un vampiro. Se tenía por cierto que había nacido en una noche tormentosa, mientras el viento arrancaba los árboles de raíz. Decían que al nacer tenía 3 dientes y que los usó para prenderse del pecho de su madre, sacándole la sangre junto a la leche. Decían que al oscurecer ladraba y que reía en su cuna, que caminó a los 2 meses y que se sentaba a mirar la luna en las noches claras. Eso decía la gente. Los padres estaban muy preocupados por él. Era hijo único. Repararon de inmediato en sus rarezas. Al principio lo creyeron ciego, pero el médico les dijo que se trataba solo de una mirada vacía. También dijo que Jules, dado el gran tamaño de su cabeza, podía ser un genio o un idiota. Resultó ser un idiota. Hasta los 5 años no pronunció palabra alguna. Entonces, una noche, al sentarse a la mesa, dijo: muerte. Sus padres se sintieron confusos ante la alegría y el disgusto. Finalmente encontraron el punto medio entre ambos sentimientos y decidieron que Jules no debía saber el significado de esa palabra. Pero Jules lo sabía. A partir de aquella noche, desarrolló un vocabulario tan amplio que cuantos lo conocían quedaban atónitos. No solo aprendía de inmediato cuantos vocablos escuchaba, los que leía en las carteles, en las revistas y en los libros. Además, inventaba sus propias palabras, como sensanoche o matator. En realidad,
Eran varias palabras mezcladas y fundidas y expresaban cosas que Jules sentía sin que fuera posible explicarles con otro vocabulario. Solía sentarse en el porche mientras los otros niños jugaban a la rayuela o a la pelota. Miraba fijamente a la vereda y creaba sus palabras. Hasta la edad de 12 años, Jules no buscó ningún tipo de problema. Hubo, por cierto, una vez que lo encontraron desvistiendo a Olive Jones en un callejón, y otra oportunidad lo descubrieron disecando un gatito con su propia cama. Pero transcurrieron varios años entre uno y otro episodio, y aquellos escándalos cayeron en el olvido. En general, durante toda su infancia no hizo nada peor que resultarles desagradables a quienes lo conocían. Asistía a la escuela, pero nunca estudiaba. Tardaba 2 o 3 años en aprobar cada grado. Todos los maestros lo conocían por su nombre de pila. En algunas materias, tales como lectura y redacción, era brillante, y en otras, en cambio, no tenía remedio. A los 12 años, un sábado, Jules fue a ver Drácula. Cuando la película terminó, salió convertido en una masa de nervios palpitantes. Volvió a su casa y se encerró en el baño durante 2 horas. Por mucho que los padres golpearan la puerta y gritaran sus amenazas, no salió. Finalmente, apareció a la hora de la cena con un vendaje en el pulgar y una expresión satisfecha. A la mañana siguiente fue a la biblioteca. Era domingo. Durante todo su día, guardó en las escaleras a que la abrieran, sentado. Al fin, volvió a su casa, pero la mañana siguiente, en vez de ir a la clase, volvió a la biblioteca. Entre los estantes de libros localizó el tomo de Drácula. No podía retirarlo en préstamo, pues no era socio. Pero, para asociarse, tenía que presentarse con el padre o la madre, por tanto, se limitó a esconder el libro en el pantalón y se marchó sin devolverlo. Fue al parque y ahí se sentó a leer. Ya era de noche cuando terminó, y entonces volvió a empezarlo mientras volvía a casa, leyendo a la luz de las lámparas de todos los reproches que se le hicieron por haberse sentado la comida y la cena. No oyó una palabra, pero comió. Fue a su cuarto y terminó el libro por segunda vez. Cuando le preguntaron de dónde lo había sacado, respondió que lo había encontrado en la calle. Y así pasaron varios días. Jules leyó aquella historia una y otra y otra y otra vez y no volvió a la escuela. Por las noches, cuando el sueño y el cansancio los vencían, la madre llevaba el libro a la sala para mostrárselo al esposo. Una noche notaron que Jules había subrayado ciertas frases con ideas temblorosas. Los labios estaban rojos de sangre fresca. El surco había corrido por su barbilla, marchando la pureza de su mortaja. O, cuando la sangre comenzó a manar, me tomó las manos con una sola de las suyas, sujetándolas con fuerza. Con la otra, me impulsó por el cuello, oprimiendo mis labios contra la herida. Cuando la madre vio aquello, arrojó el libro a la basura. A la mañana siguiente, Jules descubrió la falta del libro, lanzó un grito y retorció el brazo de su madre hasta que ella le dijo dónde lo había escondido. El muchacho corrió al sótano y escarbó entre las montañas de desperdicios hasta que encontró su libro. Con las manos y las muñecas sucias de borrar el café y clara de huevo, volvió al parque y leyó nuevamente el volumen. Durante todo un mes, no hizo sino leerlo aviadamente. Por último, llegó a conocerlo tan bien que lo descartó. Le bastaba con pensar en él. Los boletines de la escuela denunciaban su constante ausencia, y la madre le gritó. Por lo tanto, Jules decidió retomar por un tiempo. En clase, quería escribir una composición, y un día la escribió en clase. Cuando todo el mundo hubo terminado, la maestra preguntó quién quería leer su composición en voz alta, y Jules levantó la mano. Fue toda una sorpresa para la maestra, pero se dejó llevar por la piedad y por el deseo de alentarlo. Le tomó la pequeña barbilla con una sonrisa diciendo: «Muy bien. Atención, niños. Jules nos va a leer su composición». Jules se puso de pie excitado. El papel le temblaba en las manos y leyó: «Mi ambición por...». «Pasa al frente, querido». Jules pasó al frente de la clase
La maestra sonreía con afecto y volvió a empezar. Mi ambición por Jules Drácula. La sonrisa de la maestra se desvaneció. Cuando crezca, quiero ser vampiro. Los labios de la maestra se curvaron hacia abajo y sus ojos se dilataron. Quiero vivir eternamente y arreglar cuentas con todo el mundo y convertirme en vampiros a todas las muchachas. ¡Jules! Quiero tener un aliento hediondo que huela a la tierra muerta y a criptas y a dulces ataúdes. La maestra se estremeció sin poder creer lo que oía. Crispó una mano sobre el pizarrón y los niños estaban boquiabiertos. Se oían algunas risitas, pero entre las niñas, por cierto. Quiero que mi cuerpo sea frío y mi carne esté podrida. Quiero tener sangre robada por las venas. Con eso basta, Jules, dijo la maestra. Jules siguió hablando, en un tono cada vez más alto y desesperado. Quiero hundir mis dientes blancos terribles en el cuello de las víctimas. Quiero que... ¡Jules! ¡Vuelva a tu asiento inmediatamente! Quiero que se claven con navajas en la carne y en las venas, leyó Jules en un tono feroz. La maestra se levantó de un salto y los niños temblaban. No había risitas. Y después, cuando lo retire, la sangre emanará abundante de mi boca. Me recorrerá cálidamente por la garganta y... La maestra lo tomó del brazo y Jules se desasió y escapó hacia un rincón. Ahí, parapetado tras un banquillo, gritó: y sacaré la lengua y destrozaré los labios de la garganta de mis víctimas. Quiero beber la sangre de mujer. La maestra se lanzó arremetida, sacando a la rastra de un rincón. Jules se defendió a zarpazos y gritó durante todo el trayecto hasta la oficina del director: ¡Esa es mi ambición! ¡Esa es mi ambición! ¡Esa es mi ambición! Fue horrible. Con Jules encerrado en su cuarto, la maestra y el director celebraron una reunión con sus padres, relatando la escena en tonos sepulcrales. En todas las casas de la manzana se discutía el mismo tema. Los padres al principio se negaron a creerlo, tomando la historia como invención de los niños, pero acabaron por pensar que sí. Si los chicos eran capaces de inventar tales cosas, habían estado creando un verdadero monstruo, y optaron por creerlo. Después de aquel episodio, todos observaban a Jules con mirada de gavilán. Evitaban el contacto con él. Los padres apartaban a sus hijos cuando lo veían aproximarse, y por todas partes corrían leyendas sobre él. Hubo más partes de ausencias escolares. Jules comunicó a su madre que no volvería a la escuela, y nada pudo hacerlo para cambiar de idea. Jamás volvió. Cada vez que los funcionarios de inspección escolar visitaban su casa, Jules escapaba por los techos. Y así pasó un año. Jules vagaba por las calles en busca de algo, sin saber qué. Lo buscó en los callejones y en las latas de la basura y en los terrenos baldíos. Lo buscó por el este, por el oeste y en medio, y no podía encontrarlo. Pocas veces dormía y nunca hablaba. Se pasaba los días con la mirada gacha. Olvidó todas las palabras de su invención hasta que al fin. Un día, en el parque, Jules pasó por un zoológico frente a la jaula de un murciélago vampiro. Una corriente eléctrica pareció atravesarle el cuerpo. Los ojos se le dilataron y sus dientes descoloridos lucieron una sonrisa. A partir de aquel día, Jules volvió diariamente al zoológico para contemplar al vampiro. Hablaba con él, llamándole conde. En el fondo de su corazón, lo consideraba en verdad como un hombre que había cambiado su forma. Robó otro libro de la biblioteca, donde se describía toda la vida salvaje. Encontró la página donde había el murciélago vampiro, la arrancó y descartó el resto del libro. Aprendió de memoria aquel trozo, aprendió cómo hace el murciélago la incisión, cómo lame la sangre, tal como un gatito lame su crema, cómo camina sobre las puntas de sus alas plegadas y sobre las patas traseras, tal como una araña negra y velluda, por lo que la sangre era su único alimento. Pasaron los meses. Jules seguía contemplando al murciélago y hablándole. Se convirtió en el único consuelo de su vida, el símbolo de los sueños hechos realidad. Un día,
Jules notó que el tejido del alambre que cubría la jaula se había aflojado en el fondo. Echó una veloz mirada alrededor. Nadie lo miraba. El día estaba nublado y no había mucha gente en el zoológico. Así pues, Jules tironeó el alambre. Este se movía un poco. En ese momento, un hombre salió de la jaula de los monos y Jules retiró la mano y se alejó a grandes pasos. Desde aquella noche, Jules esperaba a que todos cayeran dormidos y pasaba descalzo junto al dormitorio de sus padres. Escuchaba los ronquidos en el interior y se calzaba apresuradamente para correr al zoológico. Si el guardián no estaba cerca, Jules tiroteaba del alambre, que iba aflojándose cada vez más. Cuando llegaba el momento de volver a su casa, volvía a colocar el alambre en su sitio, pero para que nadie pudiera sospechar. Pasaba el día entero frente a la jaula, contemplando al conde. Reía entre dientes, prometiéndole que pronto volvería a estar libre. Y le contaba al vampiro todo lo que sabía. Le contaba que pensaba practicar hasta poder bajar por las paredes cabeza abajo. Le decía que no se preocupara, que pronto estaría fuera de allí, y entonces juntos podrían recorrer la zona y beber la sangre de las muchachas. Una noche, Jules quitó el alambre y se arrastró por debajo, hasta entrar a la jaula. Estaba muy oscuro. De rodillas, avanzó hasta la pequeña casita de madera y prestó atención, tratando de oír los chillidos del conde. Introdujo la mano por la puerta oscura, susurrando. Un aguijonazo en el dedo le hizo saltar. Con una expresión de inmenso placer, atrajo hacia sí aquel murciélago velludo y palpitante. Salió con él de la jaula y huyó a la carretera del zoológico y del parque por las calles silenciosas. La mañana avanzaba. La luz iba poniendo un toque gris en los cielos sombríos, pero Jules no podía volver a su casa. Necesitaba un lugar a donde ir. Bajó por un callejón y trepó por un cerco, sin soltar al murciélago, el cual lamía la sangre del dedo herido. Cruzó un patio y entró a un pequeño cobertizo desierto. En el interior estaba oscuro y húmedo, lleno de cascotes, latas vacías, excrementos y cartones mojados. Jules se aseguró de que el murciélago no pudiera escapar, y después cerró la puerta y colocó un palo a modo de traba. El corazón le latía furiosamente y los miembros le temblaban. Dejó en libertad al murciélago, y éste volvió hasta un rincón oscuro, y ahí se colgó en unas tablas. Jules se arrancó febrilmente la camisa. Sus labios se estremecieron en una sonrisa demencial. Sacó del bolsillo de sus pantalones una pequeña navaja que había robado de su madre. La abrió y deslizó un dedo sobre la hoja. El filo le cortó la carne. Con una mano temblorosa lanzó un golpe contra la propia garganta y la sangre corrió entre los dedos. ¡Conde! ¡Conde!, gritó frenético de alegría. ¡Bebe mi sangre! Avanzó a tropezones entre las latas vacías, resbalando, mientras buscaba a tientas al murciélago. El animal desprendió de un salto y voló, raudó a través del cobertizo, para colgarse en el otro extremo. Por las mejillas de Jules se deslizaron 2 lágrimas. Apretó los dientes. La sangre le corría por los hombros, por el pecho angosto y lampiño. El cuerpo entero se le estremecía, como atacado por la fiebre. Tambaleándose, se volvió hacia el otro extremo del cobertizo, tropezó y el borde agudo de una lata le abrió de tajo el costado. Alargó las manos y aferró el cuerpo del murciélago para ponérselo en la garganta. Se dejó caer de espaldas sobre la tierra húmeda y fría y dejó escapar un suspiro. Con las manos apretadas contra el pecho, empezó a gemir, presa de las náuseas. El murciélago negro, posado sobre su cuello, lamía silenciosamente la sangre, y Jules sintió que la vida se le escapaba. Pensó en todos los años pasados, la espera, sus padres, la escuela, Drácula, los sueños. Todo acababa ahí, en esa gloria repentina. Abrió los ojos y en el interior de aquel cobertizo maloliente dio vueltas a su alrededor. La respiración se le hacía difícil. Abrió la boca para esperar una bocanada de aire,
pero le resultó desagradable. Tosió y su cuerpo desnudo se agitó sobre el suelo frío. El cerebro se le iba cubriendo de neblinas, sobre una y otra, con velos hinchados sobre él. De pronto, la mente se iluminó en una espantosa claridad. Sintió el dolor agudo en el costado. Supo que yacía medio desnudo entre los desperdicios, dejando que un murciélago volador le bebiera la sangre. Con un grito ahogado, se irguió, arrancándose del cuello aquel bulto peludo y palpitante, y lo arrojó lejos así. El animal volvió, abanicándole el rostro con las alas vibrantes. Jules, con gran esfuerzo, se puso de pie y buscó la salida. Casi no veía. Trató de detener en parte la hemorragia y logró abrir la puerta. Salió al patio oscuro y se dejó caer boca arriba sobre la hierba alta. Trató de pedir ayuda, pero en sus labios no pudieron pronunciar sino un balbuceo ridículo. Oyó el batir de las alas. Súbitamente aquello cesó. Unas manos fuertes lo levantaron con suavidad. Su mirada agonizante se posó en el hombre alto y moreno, cuyos ojos fulguraban como rubíes. Hijo mío, Dijo con voz profunda.